Sin duda alguna, dejará un legado que justamente nos lo va a explicar en estos momentos el analista político Enzo Helguera, a quien le damos la bienvenida a través de Radio Nacional. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y en realidad es un hecho que despierta, por supuesto, pasiones en relación a la figura del expresidente Alberto Fujimori, a la influencia y su legado. Y bueno, es precisamente ahí donde queremos recoger sus apreciaciones, ¿no? Hay quienes señalan de que nos libró de una etapa muy dura, muy difícil, de terror, de violencia, como fue, digamos, el culminar con una etapa de Sendero Luminoso, el MRTA, pero también hay otra parte de la historia donde está justamente estas sentencias, estos actos de corrupción que se llegó a conocer. Sí, en definitiva, el tema de la corrupción es algo que da mucho, no solamente a nivel de la liberación, de la que fue, digamos, orientado a través de un instituto presidencial, sino también los actos en los que fue acusado durante su vida, que atañen a temas de derechos humanos, que atañen a temas de corrupción al más alto nivel en relación incluso al narcotráfico y otras situaciones que atañaron a su gobierno, a su onceño, podríamos decir, porque Alberto Fujimori es el otro presidente que intentó o que sobrevivió 11 años en el poder. Ahora, dentro de los aciertos y desaciertos de su gestión, lo que algunos analistas también mencionan es que se estaría cerrando uno de los capítulos polémicos hoy en día con la muerte de Fujimori. Bueno, para muchos esta era o esta es una forma de poner fin a, digamos, a un personaje que además pretendía postular a las elecciones presidenciales nuevamente. Sin embargo, creo que esta fue, y analizándola sin apasionamientos, una situación ciertamente calculada, en el sentido de que en el caso de que Alberto Fujimori gozara de una buena salud, pues continuaría la presidencia. Sin embargo, obviamente los médicos saben cuando los pacientes, sobre todo oncológicos, tienen una situación de probabilidades de vida, ¿correcto? Entonces, creo que esto ha estado inmerso en una situación similar y ha sido seguramente un asunto de gracia que la familia quiso mantener, de manera calculada o no, pero que quiso mantener con la finalidad de darle una última deferencia a su padre en vida. Sin embargo, no podríamos hablar de que con Alberto Fujimori muere la influencia del fujimorismo, porque creo que todo lo contrario seguramente va a consolidar la fuerza como tal, lo que por supuesto va a significar un elemento con la misma fortaleza que se ha tenido en las anteriores elecciones. La partida de Alberto Fujimori, señor Helguera, va a su criterio capitalizar, en este caso, la imagen que tendrá Keiko Fujimori si es que se lanza a la presidencia. Bueno, Keiko Fujimori en este caso, en caso de lanzarse a la presidencia, va a capitalizar la imagen de Alberto Fujimori y digamos toda esta situación. También es cierto que cuando venían ocurriendo estos hechos en estas últimas horas, se ha visto de una manera, analítica, que las emociones en la relación de la muerte de un padre no conectan muy bien con ella, porque de alguna manera ella ha formado una imagen de la política y esta política
no muestra nunca algún tipo de imagen de debilidad, aún en la muerte de un familiar. Entonces, el problema más grande que va a tener para capitalizar es conectar emociones o tener ese sentido común para conectar esas emociones que por lo menos hasta ahora no se le ha visto, digamos, de una manera muy natural, que por supuesto sería muy diferente con el Benjamín, digamos, de los Fujimoris, con su hermano, ¿no? Que también tuvo en algún momento intenciones de participar en estas o en alguna aventura electoral a nivel nacional. Y quizás sea para ella, en todo caso, positivo el que pueda, digamos, representar, tener en cuenta estas demandas de los sectores populares emergentes, viajar mucho más, como lo hacía su padre en su momento, ¿no? Por supuesto. En realidad, ella, como estratega política que es, va a tener que capitalizar toda la imagen positiva del papá y tratar de aplicarlo para sus estrategias y para la imagen que se proyecta en campaña. Evidentemente, seguramente va a tener que esforzarse más en el tema de mostrar más esa conexión emocional de la que hablaba, pero sin lugar a duda es la persona que más puede capitalizar, digamos, la orientación del fujimorismo en sí y de toda esta corriente política que históricamente formó Alberto Fujimori y que ha permitido además que ella esté en segundas vueltas electorales y a puertas de la presidencia por tercera vez consecutiva. No, sin embargo, admitir que también ha jugado un desgaste y que quizás la muerte de Alberto Fujimori pueda servirle como algún tipo de catapulta para reimpulsar nuevamente su campaña electoral, aunque por supuesto esto no garantiza en especial su victoria electoral, ¿no? Evidentemente la contienda electoral igual se va a formar entre el fujimorismo y el antifujimorismo, cual tendencia es repetida en las últimas elecciones. Así es, señor Helguera. Lo cierto es que Alberto Fujimori, como dicen algunos analistas, marca un antes y un después a partir de la década del 90, porque los outsiders en la política, por ejemplo, comienzan a surgir como unas alternativas ante una desgastada clase política que hoy en día tenemos en nuestro país. ¿Cómo analiza usted este panorama de pronto que ya nos acercamos a una nueva elección o una nueva elección de un nuevo periodo gubernamental, un nuevo presidente? Bueno, las situaciones son diferentes, ¿correcto? Cuando Alberto Fujimori se presenta como outsider, teníamos evidentemente a una clase política desgastada y él era el candidato nuevo con las ideas nuevas y que proponía además una salida muy diferente, muy desmarcado. Es más, su campaña electoral la llevó sin exponer un solo plan de gobierno, lo cual nos deja con la firme idea de que este fue un contexto y un escenario completamente distinto a lo actual, en donde Keiko Fujimori ha participado, digamos, no de un cogobierno públicamente, pero con un apoyo, digamos, importante y además en los últimos 3 quinquenios ha tenido un desarrollo y una influencia sobre el Parlamento también muy importante. Pero esto hace que evidentemente ella sea parte de la clase política, sea bien vista para algunos o mal vista para muchos otros, pero no es ella el candidato, digamos, para catalogarlo outsider, en el sentido de que el contexto termina siendo completamente diferente para su elección por la fuerza política que además representa. Y yo también quería preguntarle, señor Helguera, respecto a las declaraciones del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha dicho que efectivamente ese indulto o lo que ha sucedido en este caso le da esa certeza de que el indulto estuvo bien hecho por parte de su gobierno en ese momento.
Claro, a ver, el indulto se da por razones humanitarias, ¿correcto? Y finalmente esta fue una gracia presidencial que puede gustar o no y puede dividir o no a los peruanos en mucho. Para algunos, de hecho, califican, y algunos medios internacionales han llamado de indulto ilegítimo o indulto ilegal, porque estaba acusado en materia de derechos humanos. Sin embargo, lo cierto es que finalmente fue una gracia presidencial que el presidente en su momento impuso y que le costó además el fin de su mandato, porque en torno a esto se hizo tal escándalo por parte justo de un congresista que llegó a filmar este tipo o algún tipo de conversaciones alrededor de este indulto, que pudo para muchos ser también un tema de negociación entre Pedro Pablo Kuczynski y su estabilidad en el Parlamento, pero que la propia Keiko Fujimori en su momento tomó a mal y poco le importó, digamos, que sea la figura de su padre, haciendo que ese grupo político finalmente publicara las imágenes que permitirían justamente que su padre sea, nuevamente investigado en relación a la imposibilidad de darle el indulto, es decir, fue algo perjudicial. Sin embargo, la historia se cuenta de esa manera y finalmente el Tribunal Constitucional, quien dirige la máxima interpretación de las normas constitucionales, afirmó que el indulto presidencial finalmente es una gracia presidencial y por ende se debía respetar tal cual, y eso le da el carácter, digamos, de legalidad, aunque para muchos no de legitimidad. Así es. Señor Helguera, yo quería hacerle también otra pregunta. ¿El fujimorismo o Alberto Fujimori marca un hito importante en la política del Perú? Recordemos que hay algunos hechos electorales, como por ejemplo el desayuno electoral. A partir de que él ingresa en campaña, se hace como un acto cotidiano donde los candidatos asumen eso como parte del protocolo que debe existir del candidato cuando se presenta ante el electorado horas antes de la elección. Otro aspecto importante también es, por ejemplo, la forma como se hace política, ¿no? Los típicos puyazos que vimos, por ejemplo, entre un Alberto Fujimori y un Mario Vargas Llosa, por ejemplo. A partir de esa fecha también hemos visto que es común durante los debates electorales, y también recordamos pues que Fujimori y Mario Vargas Llosa pues fue uno de los debates televisados que también fue algo novedoso en ese momento en campaña electoral. ¿Eso marca de alguna manera un hito, un cambio en la política de nuestro país? Definitivamente marca un hito importante, no solamente de la forma o de la estructura política, sino va mucho más allá. Es decir, hablar de Alberto Fujimori es hablar hay mucho por analizar, porque ha sido un presidente 3 veces electo, con factores muy positivos que modernizaron el Estado, la institucionalidad, incluso nos insertó dentro del mercado internacional e hizo y fundó un modelo económico peruano que de esa forma es estudiada a nivel mundial en todas las escuelas de economía y de derecho económico. Es decir, hizo historia y dejó un legado en vida. La estructura de cómo hacer las campañas políticas también las marcó. Es decir, hasta la actualidad no solamente ha quedado el modelo de las pautas electorales, de la influencia que dio, sino que muchos elementos de cómo desarrolló la campaña electoral son tomadas hasta el día de hoy, al igual que sus estrategias. Es decir, sentó también las bases en la cuestión política, en la cuestión electoral, en la cuestión incluso de estrategias, porque nunca tuvo tanta visibilidad un presidente estructurando la comunicación política, estructurando el marketing político, estructurando pautas, y eso le permitió, esto fue uno de los elementos que le permitió no solamente pasar a la historia, sino también
que su influencia sea en todo sentido, ¿correcto? Y esto es reconocido por propios y extraños, pero estas tendencias vinieron de parte de un sistema de derecha populista, que muchos lo confundieron con izquierda precisamente por el populismo que tenía. Sin embargo, fue una situación nueva dentro de nuestro país y dentro de América Latina, y por qué no decirlo del mundo, que logró permearse a estas modificaciones de la estructura política que influenciarían además para siempre, ¿correcto? Y además la estructura política también se modificó porque se abrieron los candados incluso para que nuevos partidos surgieran con la finalidad de que existan alternativas a los tradicionales partidos políticos y que por supuesto muchos de ellos no le perdonarían. Muy bien, nuestro agradecimiento al analista político Enzo Helguera por habernos acompañado en esta presente edición. Sin duda alguna lo tendremos en próximas ediciones informativas. Muchas gracias. Como siempre, un gusto.